en la que hablaremos acerca de la investigación en España. Sin más dilación, quiero pues dar las gracias a las personas que me acompañan hoy. También tengo que agradecer a Filipa Julio, que es la representante de la Asociación Europea de Huntington y está ayudando y moderando para que no haya problemas a la hora de los temas técnicos y realicemos este webinar de manera eficaz. Bueno, en primer lugar, me gustaría que empezáramos aclarando dos conceptos básicos, porque la idea es que este webinar os ayude a entender las oportunidades de investigación, pero, lógicamente, que tengáis una información accesible y que podáis luego llevaros a casa, compartirla y, sobre todo, entenderla. Y hay dos puntos muy importantes en la enfermedad de Huntington que, aunque convivamos con ella de manera diaria, a veces no tenemos del todo claro. Entonces, para empezar, nos gustaría un poquito pedirles al doctor, en este caso al doctor Chus Pérez, que nos aclare, primer punto, en relación a la enfermedad de Huntington, el patrón hereditario, y el segundo punto que muchos de vosotros habréis escuchado si habéis recibido un diagnóstico de Huntington en vuestra propia persona o en algún ser querido, es lo que se refiere a un numerito que va acompañado de 3 letras, que son CAG. Bueno, estos son dos conceptos básicos que marcan la enfermedad de Huntington, pero muchas veces no los tenemos claro. Así que, aparte de daros la bienvenida a los 4, me gustaría, Chus, darte la palabra para que nos puedas hacer esta primera introducción y tengamos estos conceptos básicos claros. A colación de la pregunta que se había lanzado y porque es de vital importancia para que entendamos todos los que estamos aquí los criterios de inclusión y por qué algunas personas van a poder participar en algunos ensayos y otras personas no van a poder participar a pesar de que estén afectadas de la enfermedad, pues aclarar un poco lo que es el patrón de herencia y lo que es lo que significa ese numerito, ese CAG. Vamos a hablar un poco de la genética y os decía que en base a la genética vamos a acumular a lo largo de nuestra vida una carga genética que va a estar muy relacionada con la edad de aparición de la sintomatología. Entonces, repito, es una enfermedad dominante, quiere decir que se transmite de generación en generación. Es una enfermedad que no se salta una generación y tampoco sale de manera espontánea. Es una enfermedad que tiene un fenómeno que llamamos anticipación y esa anticipación o esa edad de aparición distinta va a estar en relación al número de repeticiones, el número de CAGs, ¿vale? Todos tenemos un número de repeticiones CAG en el gen de la huntingtina. Cuando están por debajo de 27 CAGs, no pasa nada. Cuando hay de 27 a 35, tampoco va a pasar nada a la persona que es portadora de ese número de repeticiones, pero sí que su descendencia puede estar a riesgo de, por el fenómeno de expansión, tener un mayor número de repeticiones y desarrollar la enfermedad. Normalmente, cuando esto ocurre, se pasa a lo que llamamos de alelos intermedios a un número de repeticiones que suele estar en penetrancia incompleta, que da una enfermedad que empieza de una manera muy tardía. La mayor parte de los ensayos clínicos no incluyen o estas personas de 36 a 39 repeticiones como son formas muy leves de la enfermedad y que empiezan de una manera muy tardía, por una cuestión de riesgo-beneficio, la mayor parte de los ensayos excluyen la participación de gente con este número de repeticiones. A partir de 40 es cuando hablamos de una penetrancia completa y esa penetrancia completa va a dar lugar a una enfermedad en toda su magnitud que va a empezar a una edad u otra en función del CAG. Hay una curva, ¿vale? Que vemos aquí que en función de tu número de repeticiones, y a mayor número de repeticiones, mayor gravedad de la enfermedad, y antes va a empezar, ¿vale? La media o lo más común en la enfermedad de Huntington es tener 42, 43 repeticiones, que eso hace que la enfermedad empiece sobre los 40, 50 años. Hay formas más excepcionales, que son las personas que tienen más de 55 repeticiones, que suelen empezar la enfermedad de una manera muy temprana.
Y también hay que recalcar que en la herencia hay un 50% de riesgo siempre, ¿vale? De una persona que es portadora de la mutación a que sus hijos la hereden. Y esto es independiente de que sea el padre o la madre el portador y de que sea hijo o hija el descendiente. El riesgo es del 50% y es independiente en cada hijo. Nosotros tenemos familias de 5 miembros que ninguno de los 5 lo ha heredado y familias de 7 miembros que 6 lo han heredado. Por lo tanto, la probabilidad es independiente de un hijo respecto al otro. Y hasta aquí esta aclaración. Fenomenal. Yo creo que nos ha quedado muy claro que la enfermedad de Huntington no se salta generaciones. Una cosa es que a lo mejor el padre o el abuelo no tenga síntomas, pero si se es portador de la mutación, ese riesgo a la descendencia es 50% para cada uno de los hijos y que el número de repeticiones de AG puede aumentar en esa transmisión y puede dar lugar a que efectivamente pues, un nieto tenga síntomas que a lo mejor el abuelo no tenía. A partir de este resumen fundamental para empezar a entender lo que vamos a seguir hablando, ya vamos a entrar bueno, pues en el tema principal para el cual hemos convocado este webinar. Como sabéis, la enfermedad de Huntington es una enfermedad muy compleja que tiene muchos desafíos, pero que dentro de toda esta dificultad y bueno, pues la complejidad que tiene, tenemos la suerte de que haya muchísima investigación en marcha, que haya muchos recursos y muchos fondos empleados en buscar un tratamiento efectivo para poder convivir con esta enfermedad de una manera pues, menos grave, menos dificultosa y menos comprometida en relación a la calidad de vida del paciente. Y España tiene el privilegio también y la suerte de contar con profesionales, con hospitales y con equipos comprometidos, igual que lo están los pacientes, para sacar adelante esas investigaciones. Hoy vamos a hablar acerca de esas oportunidades para poder participar en la investigación si somos una persona afectada por la enfermedad de Huntington y estamos viviendo en España. Así que para poder comprender cuáles son los estudios y los ensayos clínicos que estarán activos durante este año y reclutando pacientes, vamos a escuchar de nuevo al doctor Chus Pérez, que nos va a contar en los próximos minutos cuáles son esos ensayos clínicos que van a estar activos durante este año. Muy bien. Gracias de nuevo, Ruth. Gracias. Vale, voy a hablar en esta parte de la charla qué ensayos clínicos hay en activo y también quiero dar algunos mensajes de los que van a empezar, pero también de los que están en marcha, que creo que muchos de vosotros, algunos participáis y también estáis interesados en saber cómo van yendo y algunos de los resultados. Una de las cosas antes de empezar es ah, qué centros, aquí en esta diapo de los distintos ensayos que van a estar en activo en 2026, pues los que estamos aquí presentes, tanto Marian como José como yo, pues hemos puesto si estamos involucrados o no. Que estemos nosotros aquí no significa que no haya otros centros en España que estén haciendo un reclutamiento activo en estos o que vayan a hacer un reclutamiento activo en estos ensayos. Yo desconozco qué otros centros participan o participarán en cada uno de ellos. Entonces, si vais a una unidad de Huntington, si vais a un centro especializado, os podéis poner en contacto con vuestro neurólogo y preguntar si alguno de estos van a participar, porque me consta que no somos los únicos que estaremos en estos ensayos. Hablar de ensayos clínicos, también hay que especificar qué podemos esperar de un ensayo clínico y a qué tipo de ensayo clínico o en qué tipo de ensayo clínico vamos a participar, también para manejar las expectativas cuando acudimos a un ensayo. No es lo mismo participar en un ensayo clínico fase 3 que en un ensayo clínico fase 1 o que en un ensayo clínico fase 2, porque digamos, el desarrollo de la molécula está en distintas fases y la información que nos proporciona cada uno de ellos es distinta. Participar en los ensayos es muy, muy importante porque el desarrollo de cada una de las fases depende de vuestra colaboración de manera altruista. Decir
que la mayor parte de los ensayos clínicos siempre van a tener un grupo de tratamiento y un grupo de placebo, ¿vale? Intentar pues manejar esa parte de aspiración de, bueno, yo estar en una cosa, en otra. Al final lo que queremos es demostrar que algo es eficaz y si no hacemos un ensayo contra placebo, no vamos a poder saber si esa medicación realmente está funcionando o no. O sea que también gracias a todos los que participáis de manera altruista y al final os toca el brazo placebo porque también estáis colaborando en la investigación y el desarrollo de potenciales medicamentos que modifiquen la enfermedad. Dicha esta larga introducción, estos son los ensayos clínicos que van a haber en 2026. Está un ensayo promocionado por Novartis, que antes se desarrolló por PTC. Os hablaré un poco largo y tendido de ello. También está el Skyhope, que también nos hablaré. Roche ha hecho una nueva molécula, en este caso alelos selectiva. Roche es la misma compañía que ha llevado a cabo Tominersen y también nos hablaré un poco de él. Pridopidina es una vieja conocida que cada vez sabemos mejor su mecanismo, su forma de acción y os daré lo que sabemos y el ensayo que vendrá. Una terapia muy prometedora, el ensayo de Juntian, que están José involucrado en él y probablemente os podrá decir más información de primera mano. Y luego el Medio Biofarma, que es un ensayo propio de la unidad de trastornos de movimiento de aquí de San Pau. Vale. Así, muy brevemente, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, tenemos que saber a qué va dirigido el ensayo de manera muy básica. La mayor parte de los ensayos o el principal esfuerzo que se está haciendo es intentar frenar todo lo que es la cascada de la producción de huntingtina mutada que da lugar a agregados, a inclusiones intranucleares, citoplasmáticas, a todo, a un acúmulo, por así decirlo, de basura a nivel de las neuronas, que hace que al final la neurona acabe muriendo y dé lugar a los síntomas. Pero la huntingtina no solo va a producir esos acúmulos, sino que también va a producir todo un proceso de disfunción en las células, en las neuronas, a nivel mitocondrial, a nivel de metabolismo, contra el cual también podremos actuar. O sea, tenemos vías de actuación para intentar disminuir la huntingtina, pero también tenemos ensayos que van a intentar mejorar todos los procesos metabólicos o todo lo que está ocurriendo en esa célula secundario a la mutación de la huntingtina. En esta primera parte me voy a centrar en las terapias que llamamos modificadoras o Huntington Lowering Therapies, las terapias que van o que intentan disminuir la producción de huntingtina. Así de manera también muy simple, partimos del ADN, el ADN se tiene que transcribir, de la transcripción luego da lugar a la traducción, esa traducción de la proteína anómala que va a dar lugar a esos acúmulos de huntingtina. Entonces, en toda esta cascada fisiopatológica vamos a tener distintos mecanismos de acción y os los voy a explicar muy brevemente. Tendremos moléculas pequeñas que hace que no se produzca la huntingtina de manera universal. Tendremos oligonucleótidos antisentidos que pueden ser específicos y que van solo contra la huntingtina mutada. Hay oligonucleótidos antisentido terapia génica que va contra toda la huntingtina, terapias que van contra ya la expresión del RNA de interferencia y luego otras más en desarrollo. Me centraré en los ensayos que están realizándose, que son con moléculas pequeñas, con RNA de interferencia y contra huntingtina. Y ASOS, ¿vale? Cada uno va a tener un mecanismo de acción y una vía de administración debido a las propiedades de la molécula y que si puede llegar bien correctamente al cerebro o no, vía oral o hay que administrarlo vía intratecal. Así, de manera muy breve,
¿Os acordáis que hubo un ensayo clínico ya con oligonucleótidos antisentido, que era el de Roche, se llamaba Generation SD1? En ese ensayo clínico no salió como se esperaba, pero sí que en su análisis se vio que había un grupo de personas que que sí que respondían a la medicación. El ensayo se paró y luego comenzó nuevamente, o se ha comenzado nuevamente en un subgrupo de personas que sí que respondían. En noviembre de 2024 se acabó el reclutamiento. En mayo de este año se va a cerrar la base de datos y se va a hacer el análisis, y veremos si en ese subgrupo de personas que sí que se veía en el primer ensayo que había una eficacia, se comprueba esto y podemos tener ya cerca una de las primeras terapias modificadoras de la enfermedad. A raíz de esto, otras compañías han desarrollado también oligonucleótidos antisentido que van no contra toda la huntingtina, sino solo contra la huntingtina mutada. Hubo un ensayo clínico con Wave HD de la compañía de Life Science, y también Roche ha desarrollado un ensayo con un oligonucleótido antisentido que va solo contra la huntingtina mutada. Vale. Este ensayo clínico se va a poder realizar solo en aquellas personas que tienen además un marcador específico de la huntingtina mutada, que no va a estar presente en todos los pacientes. Algunos de los que habéis venido a consulta ya hemos ido chequeando para ver si tenéis esta variante que os va a poder ayudar, o va a poder hacer que participéis del ensayo. Es un ensayo fase uno. Hablábamos antes de las fases de los ensayos. Esta es como la primera fase, y es en el que vamos a determinar si este fármaco es seguro y además consigue disminuir la huntingtina. Si esto va bien, y es un pequeño grupo será un pequeño grupo de pacientes, si esto va bien, pasaremos al fase de 2 y aumentaremos el número de personas que recibirán esta medicación para ver si es eficaz. El estudio del Wave, ¿vale? Está en stand-by. Todavía no tenemos noticias de cuándo lo reiniciaremos. Los resultados que nos presentaron hace ya un par de años eran bastante prometedores. Conseguían disminuir la huntingtina mutada y disminuía con esto la atrofia a nivel caudado, y parecía que había una cierta tendencia de mejoría en las variables clínicas, pero como os digo, está en stand-by. No sabemos si a lo largo de 2026 se reactivará o no. No estaba, de momento, no tenemos noticias, no está previsto. Pasamos a otro grupo de moléculas, que son las moléculas pequeñas. Estas sí que se pueden administrar vía oral porque son tan sumamente pequeñas que consiguen llegar al cerebro, ¿vale? Las otras no. Las otras eran moléculas grandes que había que administrar, por así decirlo, directamente. Había que hacer una punción lumbar y administrarlas. Aquí tenemos los resultados, y os enseñaré parciales del fase 2 del PTC. La compañía tenía esta molécula que es un modificador del splicing, y nos enseñó los resultados hace también un par de años, y ha pasado al fase 3 y será uno de los ensayos que comencemos el reclutamiento. Y también mediante esta tecnología Skyhawk, a través del estudio Falcon SD, también España será uno de los países participantes, y cualquiera de los tres centros que estamos aquí representados vamos a participar del ensayo, y luego se nos explicarán un poco los criterios para participar de él. El estudio del PTC, que ahora es la molécula que ha cogido Novartis, nos enseñaban los resultados en un congreso. Se veía que conseguía disminuir los niveles de huntingtina en sangre y en líquido cefalorraquídeo, y además conseguía disminuir los niveles de neurofilamento en plasma y en líquido cefalorraquídeo cuando lo comparábamos contra una cohorte histórica.
Y esto es importante y aquí meto un poco la cuña publicitaria de lo que luego se hablará posteriormente. Claudia os hablará del estudio Enroll-HD. Gracias a estudios como Enroll-HD o como Clarity, sabemos mejor la progresión de determinados biomarcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo, y gracias al acúmulo de todos estos años que lleváis participando en estos ensayos, tenemos datos para poder hacer una comparativa de cómo debería evolucionar una persona con la enfermedad y cómo evoluciona cuando ponemos una medicación. También daros nuevamente a todos los que participáis gracias, porque gracias a esto podemos avanzar más en la investigación. Ah, ¿Qué es con un estos datos, biomarcador? ¿eh? ¿Qué es un biomarcador, Jesús? Un biomarcador es algo que podemos medir y que habitualmente progresa con la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hacemos una resonancia y la vamos repitiendo y vemos cómo progresa la enfermedad en la resonancia, eso es un biomarcador. Gracias a los estudios que hemos hecho, sabemos o podemos predecir cómo debería evolucionar la atrofia o la pérdida de neuronas en medidas por una resonancia a lo largo del tiempo. Gracias a las punciones lumbares que os hemos ido haciendo y gracias a la recogida del plasma, sabemos que el neurofilamento, que es un marcador de cómo se van muriendo las neuronas, cómo va progresando a lo largo del tiempo. Cuando hacemos una terapia para disminuir la huntingtina, esos biomarcadores, el neurofilamento y la progresión de la atrofia en la neuroimagen, en la resonancia, en las fotos que os hacemos del cerebro, sabemos cómo debería evolucionar, y cuando ponemos la medicación podemos comparar a cómo está evolucionando. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? Muy claro, muchas gracias. ¿No? Vale. Skyhawk también es otra de estas moléculas que son moléculas pequeñas, pequeñas y consiguen llegar al cerebro administrándola vía oral. También nos presentaba resultados de cómo era capaz de disminuir la huntingtina en sangre, y a lo largo de 2026 también empezaremos los estudios. Es decir, aparte que algunos de estos ensayos ya están incluyendo personas que están en estadio prodrómico, ¿vale? Que son personas que no tienen síntomas aparentes al ojo de la enfermedad, que son completamente funcionales, no tienen limitaciones en su vida diaria, y nadie diría, que ninguna persona diría que tiene la enfermedad. Pues gracias a todos estos estudios con biomarcadores, con la progresión, podemos determinar qué personas de ese grupo se pueden beneficiar o pueden participar en estos ensayos, con la idea ya no solo de parar la progresión, es que incluso se intenta se quiere conseguir modificar y que la enfermedad incluso pueda empezar más tarde, ¿vale? Entonces, algunos de estos ensayos no solo va dirigido a personas que ya tienen la enfermedad, sino que van a ir dirigidos a personas que todavía no han desarrollado la enfermedad. Por último, algo que ha tenido, aunque no sea de los ensayos que vayamos a participar nosotros a lo largo de 2026, aclarar, porque tuvo mucha repercusión a nivel mediático, los resultados del ensayo que se hizo con un ARN de interferencia que se administraba directamente en las zonas que se afectan a la enfermedad, con una intervención quirúrgica. Nos dieron resultados que eran bastante, bastante positivos, pero estos resultados son necesarios constatarlo en un grupo de pacientes mucho mayor, y probablemente se desarrolle a lo largo el protocolo o nos digan algo a lo largo de este 2026, más de caras a 2027, de cómo se desarrollará, si España será alguno de los países participantes o no.
Otra de las vías es esta parte de cuando se enseñaba el ADN y cómo los mecanismos de transcripción, etcétera, pues hay unas moléculas que se llaman histonas que hacen que se empaquete el ADN y se pueda expresar la huntingtina o no. Pues a través de esta vía, de la citarización de las histonas, nosotros hemos hecho un ensayo en el que el objetivo era ver si esto, intentando disminuir la acetilación de las histonas, conseguíamos que se expresaran genes beneficiosos que modificaran el curso de la enfermedad, y probablemente a lo largo de 2026 sigamos con una fase 2A. Acabo ya y no quiero extenderme mucho más porque me como el tiempo de mis compañeros de esta segunda parte, esta mecanística de la enfermedad. No todo es la huntingtina, sino que y el acúmulo de huntingtina, sino es cómo la huntingtina va a influir en los distintos mecanismos metabólicos celulares. Entonces, se hizo un ensayo clínico bueno, se han hecho varios ensayos clínicos con la pridopidina, que es una molécula, que es un activador de un receptor, que lo que haría sería disminuir los factores estresores celulares, disminuir el estrés celular, y con ello conseguir que la neurona sobreviva más tiempo. Nos presentaron los resultados en los cuales, cuando se analizaban todo el grupo de pacientes, no se veía un resultado adecuado, pero en aquellos pacientes que tenían una dosis de neurolépticos y de bloqueadores dopaminérgicos bajita, en ese subgrupo sí que se veía un beneficio. Entonces se va a desarrollar, vamos a comenzar un ensayo clínico fase 3, para ver si realmente en ese subgrupo de personas que no estaban siendo tratadas con neurolépticos, esta medicación funciona, y también pues nosotros, los tres centros, participaremos de ello. Acabo ¿Puedes ya. poner un ejemplo, Jesús, de a qué te refieres cuando hablas de neurolépticos? Vale, los neurolépticos son medicaciones que utilizamos muy comúnmente para el tratamiento, sobre todo de síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, cuando nos encontramos más irritables, cuando estamos más cabreados, necesitamos utilizar este tipo de medicación para que nuestro día a día sea más llevadero. También cuando tenemos más movimientos y necesitamos disminuir la corea, tenemos que requerir tanto a bloqueadores dopaminérgicos como la tetrabenazina, que os sonará, o como olanzapina, muchos otros que son de uso muy común para el manejo de la enfermedad, ¿vale? Y Entonces, una pregunta más. ¿eh? Si estamos tomando ese tipo de medicamentos y, como has comentado, en este ensayo clínico se va a buscar un perfil de pacientes que no los tome, ¿tenemos que dejar de tomarlos? No. No, 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 esto no se contempla en el protocolo del ensayo. Sí que si durante el ensayo hay que usarlos, pues se pueden introducir, porque ante todo, y repito, un ensayo clínico pretende demostrar si una medicación es eficaz. Y digamos que no hay que desvestir un santo para vestir a otro. Tú todavía no tienes nada demostrado con este fármaco. Lo que sí que tienes demostrado es que si tú estás irritable, y tú necesitas esta medicación para poder llevar tu día a día, para ser funcional, para poder comer solo, pues obviamente esto no se puede retirar. Sería incluso contraproducente, porque la persona empeoraría en su día a día. Y las escalas lo que miden es si conseguimos beneficiar clínicamente a la persona. Por lo tanto, no se contempla la retirada de una medicación, que incluso puede hacer que al retirar la persona empeore. Por lo tanto, no sería, no daría lugar.
Y ¿vale? lo que sí que tenemos que tener claro es que al final cada paciente con enfermedad de Huntington tiene una evolución, una sintomatología y tiene que tener un tratamiento personalizado. Por lo tanto, aunque muchos de los pacientes con enfermedad de Huntington necesitan un tratamiento farmacológico, tendremos pacientes que aun a pesar del tratamiento farmacológico cumplirán el criterio de inclusión y podrán tomar fármacos que no sean excluyentes para poder participar en el ensayo de Prilenia, ¿verdad? Correcto. Y si se demuestra que esta medicación funciona bajo esas condiciones, pues ese grupo de personas podrá beneficiarse de esa medicación, ¿vale? Ante todo, es, sobre todo, y una de las cosas es la seguridad, la tolerabilidad de las medicaciones, y no por querer participar en un ensayo o no por abalanzarse, al final puede ser, como digo, contraproducente. Cada fármaco funciona para una determinada persona, ¿vale? Hay que hacer medicina, por así decirlo, de precisión. No todo medicación sirve para todo el mundo, ni está indicada para todo el mundo, aunque tengamos la misma condición genética. Correcto. Pues vamos a ir terminando tu parte, Chus, que se nos va el tiempo muy rápido. Y luego este, que igual José os puede explicar un poco más, también lo que intenta es mejorar el metabolismo celular administrando un combinado de vitaminas de tiamina y de biotina. Estos son, por así decirlo, productos naturales, son vitaminas que todos necesitamos y que se necesitan para el correcto funcionamiento a nivel mitocondrial y a nivel de los ganglios basales. Entonces, esta medicación lo que intenta es dar una ayuda a estos circuitos que están disfuncionantes en la enfermedad y es bueno, José nos podrá explicar un poco más, pero también es una buen abordaje. Como digo, una cosa es el proceso fisiopatológico que lleva la enfermedad y otra cosa es cuando la neurona no está funcionando correctamente, ¿qué podemos hacer para ayudarla? ¿Vale? Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y creo que luego estamos a vuestra disposición para las preguntas. Genial, Chus. Pues muchísimas gracias a ti por explicarnos todo y por permitirme que te interrumpiera para aclarar un poquito algunos conceptos que a lo mejor son un poquito más difíciles de comprender por parte de la audiencia. Ahora llega el momento de saber, ok, tenemos distintos ensayos con distintos objetivos, distintas vías de abordar las dificultades asociadas a la enfermedad, pero ¿qué tenemos que hacer para poder acceder a esos ensayos clínicos en función de los criterios de inclusión y de exclusión? Y para eso va a estar Marian Acera contándonos, bueno, pues en qué consiste esto de los criterios de inclusión y exclusión. Bienvenida, Marian, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Voy a ir directamente a los criterios de inclusión de los estudios que muy bien ha explicado Chus, ¿vale? Haciendo casi más hincapié en los criterios de exclusión, porque son los que más pegas, la verdad, que nos ponen a la hora de poder encontrar a los pacientes idóneos para cada estudio. En este de Roche Point HD, pues sobre todo los criterios de inclusión, tenemos que tener la confirmación genética del CAG mayor de 39 repeticiones. Luego os explicaré un poquito y os pondré lo que son las escalas de independencia, que tiene que ser igual o mayor a 70, la capacidad funcional del paciente igual o mayor de 10 y una puntuación motora, que es la UHDRS, mayor de 6 puntos. El participante tiene que saber leer, poder leer bien las palabras rojo, azul y verde, lo ponen muy bien ahí diríamos, en el protocolo. El dominio del idioma del formulario del consentimiento informado, porque hay que entender muy bien lo que estamos firmando con el consentimiento, y también tenemos que comprender bien todas las pruebas que se van a realizar en el protocolo. Tiene que tener el paciente capacidad para caminar sin ayuda, y luego en muchos de los estudios hacen hincapié en el índice de masa corporal. También, que esto también es muy importante, hay que tener una capacidad para someterse y tolerar las resonancias magnéticas, porque hay algunas que realmente son muy largas. Los criterios de exclusión de este estudio nos excluyen los pacientes que hayan ya participado en algún otro estudio, pero como podéis ver, en algunos de ellos solamente 90 días o 5 vidas medias
eliminación del fármaco. También, si en algún momento tiene este paciente una cirugía cerebral planificada, el embarazo o la lactancia excluye a las pacientes el poder participar en los estudios. También unos antecedentes de intento de suicidio o ideación suicidia con plan ya pensado, una escoliosis o deformidad espinal o cirugía que impida la administración de inyecciones intratecales. No todos los estudios con los que estamos trabajando son tratamientos orales y los que van con inyecciones intratecales, como puede ser el del Torminesen, pues claro, si tenemos un problema de espalda de la columna, pues no vamos a poder introducir bien lo que es el fármaco. También tener una psicosis activa o estados de confusión o comportamientos violentos, incluyendo la agresión, que podría causar daño a uno mismo o a los demás. Esto solamente se tiene en cuenta de 12 semanas hacia atrás, o sea, 3 meses. Antecedentes actuales o previos de trastorno psicótico, como en el anterior punto estaba puesto, prueba de VIH positiva o hepatitis B o una malignidad, es decir, un proceso canceroso dentro de los 5 años previos a la selección. Hay a veces que tipos de cáncer de piel se suelen, esos no nos quitan el poder participar en los ensayos. Este ensayo tiene una parte 2, claro, el criterio de inclusión sería completar el periodo de seguimiento de seguridad posterior a la última dosis de la parte 1 del estudio, y la opinión del investigador, si cree que el participante no ha experimentado ningún empeoramiento de su salud y que impida la participación en la siguiente parte, pues adelante. Los criterios de exclusión de este estudio, de la parte 2 del estudio, pues sería la suspensión prematura de la parte 1 por cualquier motivo. El embarazo o lactancia también, o la participación simultánea o planificada para otro estudio. O que haya recibido cualquier tratamiento de investigación activo distinto al producto que ya se estaba estudiando en la parte previa. Y algún evento adverso que fuese limitante. Hay que tener en cuenta que los procedimientos que tiene este estudio pues son recogida de PKs, que pueden ser a veces latosas porque hay que estar 2 horas más en el centro, 2, 3 horas más, incluso 6 en algunos ensayos, no creo que en este, pero en algunos que hemos tenido sí, que hay que someterse a punciones lumbares regulares y que hay un examen oftalmológico. Pasamos al segundo estudio, el SKY. Entonces, los criterios de inclusión, pues lo mismo, sería que tendría que poder firmar, entender bien lo que está firmando en el consentimiento informado. Aquí entrarían pacientes mayores de 25 años, una enfermedad de Huntington genéticamente confirmada igual o mayor de 40 repeticiones en el CAG, la capacidad funcional total mayor de 10, la puntuación motora, igual que en el anterior estudio se repite, a igual de mayor de 6, y la puntuación de independencia que sea mayor de 70. Los criterios de exclusión pues también se repiten como en el anterior estudio. Estar también tomando medicaciones o tratamientos que podrían interferir en el estudio. Haber participado en otro estudio o tomado medicamentos experimentales en los últimos 2 meses o más tiempo para algunos medicamentos. En todos los ensayos siempre tenemos personal de la propia promotora a la que podemos siempre preguntar a ver si este paciente es elegible o no, teniendo en cuenta todas las medicaciones que pueden estar tomando. Siempre hay excepciones. Si se mantienen, sobre todo algunas de las medicaciones, diríamos, en dosis continuas y que no preveamos ningún cambio en esas dosis de los medicamentos. También que haya recibido algún tipo de terapia génica.
igual que en el anterior, pues antecedentes de pensamientos suicidas, depresión grave o que haya intentado suicidarse en el último año. También se tienen en cuenta sobre todo las pruebas de la función hepática. Si muestran anomalías significativas, pues en un principio se repiten a ver si se mantienen en el tiempo o no. Si ha dado positivo en las pruebas de hepatitis B, hepatitis C o VIH, si pudiese estar embarazada un periodo de lactancia o planea quedarse durante el estudio. También sería un criterio de exclusión el abuso de sustancias como el alcohol, y otras sustancias no nada buenas para todos nosotros, o afecciones médicas, psicológicas o sociales que, en opinión del investigador principal, pudiesen interferir en la inclusión del estudio, e incluso la inscripción simultánea o participación en algunos de los estudios, como el del Torminesen, que tenemos todos ahora mismo en marcha. Pero ya veis que, por ejemplo, si han participado en este y ya no lo hacen, se puede incluir a estos pacientes si ya se administró la última dosis 12 meses, un año antes de la última, 12 meses antes de prever la primera dosis de este nuevo estudio, ¿no? Del fármaco de este nuevo estudio. Vale, este estudio, que es el Juntiam, que es el de fase 2, el que se está probando las dosis de tiamina y biotina, ¿vale? Los procedimientos, me los voy a saltar. Los criterios de inclusión. Pacientes mayores de edad con la enfermedad de Huntington manifiesta, o sea que aquí podemos incluir pacientes mayores de 18 años, pero eso nos lo puede explicar mejor el doctor López Sendón. Luego, en la repetición el CAG tiene que ser mayor o igual a 39 repeticiones. Los pacientes, como en todos los estudios, deben ser capaces de dar su consentimiento informado y asistir a todas las visitas programadas del estudio. Los criterios de exclusión se repiten: embarazo, lactancia, como ya hemos dicho, y pacientes tratados previamente con los fármacos que están en el estudio. Y también se hace hincapié a la exclusión de pacientes que hayan participado en el estudio de Torminesen. El estudio de Prilenia, que es el de pridopidina, ¿vale? Es el de fase 3. Vale, los criterios de inclusión, me he saltado los de inclusión. Son tratamiento con cualquier neurolépticos a cualquier dosis en los 6 meses previos a la selección, que estos pacientes tengan una cardiopatía clínicamente significativa, enfermedades médicas graves distintas a esta cardiopatía, participantes femeninas embarazadas o que planeen estarlo, tratamiento con cualquier producto en investigación, incluida este fármaco, en las 6 semanas o 5 vidas medias previas a la visita de selección, o cualquier plan para participar en algún otro estudio que tengamos en un futuro inmediato. Terapia previa para reducir la huntingtina en el último año, la participación previa también en un estudio de terapia génica intracraneal, la insuficiencia hepática o renal grave, que es un criterio de exclusión general en todos los ensayos, ideación suicida activa, medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Esto se ve en los electrocardiogramas que vemos que realizamos en todos los ensayos clínicos. En este estudio, por ejemplo, tenemos ahí unos fármacos que sí que están permitidos, pero las dosis permitidas son estas dosis miligramos día. Están permitidos la tetrabenazina, lo podéis ver ahí, a 37,5 miligramos día. Este sería el diseño del estudio, pero ahora no es el caso. Y este es el estudio de Novartis, que antes era el de Pivot, que sigue estando en marcha. Estamos ya en la fase OLE, y este sería con la misma molécula, pero ya en una fase 3. Los criterios de inclusión es una enfermedad de Huntington de inicio en la edad adulta, diagnosticado mayor o igual a los 21 años.
tendrían que tener los participantes mayor o igual a 40 repeticiones en el CAG, un nivel de confianza diagnóstica de 4, que ahora mismo os lo explico. Aquí, por ejemplo, en este estudio se ven todas las medicaciones que estarían prohibidas, que tenemos prohibidas, ¿vale? Y aquí lo que he marcado, sobre todo, bueno, pues los procedimientos que son los más, los más latosos, diríamos, pues la examinación con la lámpara del ojo del paciente, la adquisición, bueno, pues las punciones lumbares y hacerse las resonancias cerebrales. Los criterios de inclusión son participantes entre 25 y 70 años que puedan firmar el consentimiento informado y lo comprendan bien qué implica participar en el estudio. Un diagnóstico de la enfermedad de Huntington con 40 o más repeticiones. Esto ya os lo he puesto antes y es lo que os he dicho, lo del CAP, ¿vale? Esto es la edad al inicio del estudio por la longitud del CAG menos 30 partido por 6,49. Eso nos da un número y tiene que ser... he estado mirando en varios documentos, tanto en el Trial GOPS, en uno de ellos me ponía que es mayor o igual a 80 y en el otro mayor o igual a 90. La verdad es que está un poco dudoso, pero bueno, en los centros en los que se vaya a realizar el estudio ya nos lo van a decir claramente cuando nos entreguen bien el último protocolo, porque todavía, por lo menos en mi centro, estamos en la firma del contrato de este ensayo. Los criterios de inclusión, pues los mismos, se repiten muchísimo, se repiten como en los anteriores. Antecedentes de terapia génica, trasplante celular o cualquier otra cirugía cerebral experimental para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. Pues eso, en este hacen mucho hincapié en la dificultad para tragar pastillas, que nos hemos encontrado con algún paciente que la tienen, y todo lo demás se repite. Este es el que están haciendo en el hospital de San Pau. Chus ya os lo ha explicado. Este es el PTC que es el que ya tenemos en marcha en todos los centros y este es el de Roche que también lo tenemos. ¿Vale? Aquí he hecho un poco de una pequeña, un pantallazo más o menos pues para que se vea bien en qué fase están los pacientes, en qué fase están los estudios, de qué fase son, qué edades son los que tienen que entrar los pacientes, qué clase de tratamiento, que ya veo que hay alguno que tengo un error. ¿Cuántos brazos hay? Porque ya sabéis que todos los ensayos van frente a placebo, como bien ha explicado Chus. ¿Qué repeticiones son las que tenemos que tener para poder participar? El tiempo del estudio, de cada estudio, el tiempo que vamos a tener en cada estudio, qué procedimientos, sobre todo he hecho hincapié en los que son los más, pues las resonancias y las punciones lumbares, que son las que más nos cuestan, y luego sí, algunos de ellos ya prevén si hay una fase OLE, como puede ser el de Roche y también el de Prilenia. Esto es la UHDRTFC que lo he cogido del estudio de Enroll. Veis que es la capacidad funcional del paciente. Esto nos da un número y habéis visto que en todos ellos tiene que ser mayor de 10, juraría que eran mayor de 10. Y aquí es donde se consigue ese número, ¿vale? Esta es la escala de independencia. Aquí nos da el porcentaje de independencia que tiene el paciente. En casi todos de ellos tienen que ser 90 o más. Y este es el nivel de confianza diagnóstica, ¿vale? Todos ellos tienen que tener un nivel 4, que es que las abnormalidades motoras se deben inequívocamente a la enfermedad de Huntington. Y nada, ya está. Hecho, esos son los criterios de exclusión generales de todos los estudios, los que se repiten en todos. Y listo. Vale, genial, Marian. Ahora, lo más importante es, vale, tenemos claro criterios de inclusión, criterios de exclusión, que hay distintas opciones, distintas oportunidades para participar en ensayos clínicos en función de nuestro perfil particular de participante, que tendrá que ser, obviamente, siempre valorado por
el médico investigador que esté involucrado Sí. en el ensayo clínico es la persona responsable de determinar si cumplimos o no cumplimos los requisitos para poder participar en este ensayo clínico, en el que sea. La cuestión ahora, que es por la que vamos a dar paso al doctor López Sendón, es qué es lo que implica participar en un ensayo clínico, porque nuestras esperanzas están puestas en la investigación, esto es cierto, pero participar en un ensayo clínico, bueno, pues es una aventura en sí misma y creo que es importante que todos tengamos claro qué es lo que supone para el paciente y para las familias de estos pacientes participar en un ensayo clínico. Así que, José López Sendón, muchas gracias por estar con nosotros hoy y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, enhorabuena por la convocatoria. Bueno, para mí lo principal de formar parte de un ensayo clínico es que te ofrece el motivo de tener una esperanza de rebelarte un poco contra la deriva inevitable de la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que tiene una historia clínica natural para la que ahora mismo no hay ningún tratamiento. Entonces, tener la posibilidad de participar en un ensayo clínico es un motivo de esperanza para la mayor parte de la gente que está escuchando aquí. Seguro que lo que le interesa es tener la oportunidad de poder participar porque puede ser que su enfermedad progrese más despacio, que mejore su calidad de vida de ellos y también de muchos familiares, porque me consta que mucha gente participa por ayudar a la investigación de cara a ayudar a sus hijos o a otros familiares, ¿no? Y ahora desde un punto de vista más pragmático, ¿cuál es el proceso, ¿no? De la gente las personas que vienen y que quieren participar? En general como tenemos consultas con muchos pacientes, pues más o menos ya sabemos qué personas están interesadas en la investigación. Entonces vamos haciendo nuestros Excels de apuntando qué gente le interesa y más o menos cumple los criterios para poder participar antes de que empiece el estudio. También estamos pendientes de gente de otros hospitales o gente que nos escribe desde la asociación, que dais nuestro contacto y hacemos una preselección, ¿no? De la gente que puede participar para cuando empiece el estudio. Entonces, cuando el estudio va a empezar, buscamos el tiempo y el espacio para poder llamar a la gente y tener una pequeña reunión en la que informamos de en qué consiste el estudio. Este proceso se llama consentimiento informado, en el que nos aseguramos de que la gente entiende las implicaciones de poder participar. Hay un documento que la gente tiene que firmar y fechar y que es un requisito indispensable y es un aspecto esencial del estudio, de la incorporación en el estudio. Cuando informamos a los pacientes, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la gente entiende dónde se está metiendo. Sobre todo adaptándonos un poco a la demanda de la persona, pero también asegurándonos de que entiende los aspectos, sobre todo, que nosotros podemos considerar más importantes. Por ejemplo, temas de efectos secundarios que ya se sabe que el fármaco puede tener, procedimientos que pueden resultar particularmente molestos para la gente, como las punciones lumbares, la resonancia, estancias prolongadas en el hospital, cuánto tiempo van a tener que venir, cuánto tiempo va a durar el estudio, cada cuánto van a ser las visitas, hay o no noche en el hospital, cómo es la forma de administración del fármaco. Entonces hay aspectos a lo mejor excesivamente técnicos que no hace falta explicarle a la gente, pero todo lo que vaya a ser importante para que el paciente participe de una manera informada en el estudio, se lo explicamos. Hay que dar tiempo para que la gente entienda la información, decida libremente, no hay que presionar. Y una vez que el paciente tiene todas las dudas aclaradas, firma el consentimiento. El consentimiento informado no es un contrato. El paciente puede dejar el estudio cuando quiera sin dar ninguna explicación. Nosotros intentamos que la gente llegue al final del estudio. Esto es importante, ¿no? Que la gente, porque el estudio salga bien, que la gente aguante hasta el final, siempre que se den las condiciones óptimas. Entonces es importante que la gente lo entienda todo bien y que decida libremente participar, pero siempre que quieran pueden romper el consentimiento, incluso se puede retirar toda la información de los pacientes del estudio. Está todo sujeto a la ley de protección de datos, ¿no? O sea que decides libremente y te mantienes libremente dentro del estudio. No renuncias a ningún derecho por firmar el consentimiento, simplemente estás como admitiendo que te han explicado la información que está contenida ahí. Por ejemplo, algunos aspectos importantes son si se pagan los viajes al estudio, si por ejemplo hay que hacer una noche o si tiene que acompañarte la familia, si se les pagan unos bonos para comer cerca del hospital. Ese tipo de cosas hay que avisarlas antes. Si no se pagan, pues no se pagan, pero la gente lo tiene que saber.
Luego, una vez que te incorporas al estudio, pues hay un periodo en el que, como ha explicado María Ángeles, hacemos unas pruebas para ver si el paciente realmente puede participar. Aunque ya está dentro del estudio y ya firma el consentimiento, hay un periodo que se llama de screening, en el que hacemos unas analíticas y una serie de pruebas para ver que el paciente pues, no tiene otras enfermedades o problemas de riñón, de hígado. Y entonces, una vez que recibimos esos resultados, se randomiza al paciente. Quiere decir que se echa la moneda al aire con un ordenador y tal para ver si le ha tocado el tratamiento activo o el placebo. Y a partir de ahí ya empezamos a darle la medicación al paciente y se van programando las sucesivas visitas. Las visitas pueden durar entre un ensayo muy fácil, pues a lo mejor media hora, una visita de enroll puede durar 1 hora y media, 2 horas, una visita de un ensayo clínico un poco más complicado a lo mejor puede durar 3 o 4 horas, como en el caso de Tominersen. Hay gente que me dice, bueno, es que yo me voy a ir de vacaciones un mes en verano. Las visitas están programadas, pero hay una cosa que se llama periodo de ventana, que quiere decir que, por ejemplo, si una visita te toca el 15 de agosto, pues puedes hablar con el hospital para que te la hagan entre el 1 de agosto y el 30 de agosto. Hay un periodo de ventana de más o menos un mes. Y en los estudios muy largos a veces incluso se permite que se salga un poco de ese periodo y sin que pase nada, ¿no? Toda la gente que participa en el ensayo clínico tiene que tener un contacto del centro para ponerse en contacto en cualquier momento del año, de la noche, del día, 365 días al año, 24 horas al día. Un teléfono para emergencias. Si, por ejemplo, pasa algo grave, que le sale una erupción o se desmaya o tiene cualquier evento adverso grave, comunicarlo rápidamente al centro para que se comunique a todos los hospitales o toda la gente que esté participando en el estudio que ha habido un problema porque afecta a la seguridad de todos los participantes. También hay un contacto muy fácil para temas administrativos y burocráticos, generalmente con el coordinador del estudio. A veces se puede terminar la participación de una persona en el estudio, por ejemplo, si no cumple el protocolo bien o si hay algún problema de seguridad que afecte a que el paciente pueda seguir participando con seguridad, o si, por ejemplo, el estudio se termina porque el promotor ha decidido suspenderlo. Y ya para terminar, ¿qué pasa cuando termina el estudio? Pues hay en algunos estudios, como por ejemplo en el caso de la peridopidina, que el laboratorio hizo un estudio en fase abierta, quiere decir que hay como otro ensayo clínico, pero ya sin placebo, y luego a veces también el laboratorio puede dar el fármaco de forma compasiva a toda la gente que ha participado en el estudio, lo cual es muy interesante porque se piensa que puede haber un beneficio con ese fármaco y se le sigue dando a la gente que ha participado. Hay veces que el estudio se corta sin más y todavía no hay datos suficientes como para hacer un programa de uso compasivo o un estudio en fase abierta. Y entonces, pues el médico que te ha estado tratando durante el ensayo clínico, pues te debería de ofrecer un seguimiento con el estándar clínico habitual. Y luego también hay otro aspecto importante que es que todos los datos del estudio se tienen que publicar. Esto es una cosa que está obligada, entonces muchas veces se retrasa mucho por temas de cierre de base de datos, de analizarlo todo muy bien y de publicarlo de una forma ordenada. Es una cosa que se retrasa, pero los datos del estudio siempre se tienen que publicar. Y también toda la gente tiene derecho a, en algún momento que también habitualmente se suele retrasar un poco más de lo razonable, a saber si ha recibido tratamiento activo o si ha recibido placebo. En algún momento nos informan al centro y nosotros se lo podemos comunicar a las personas que han participado en el estudio. Entonces, un poco en forma de resumen es, cuando participes en el estudio, hay unos estándares que se cumplen, está todo muy monitorizado por parte del sponsor, está todo muy regulado, si hay cualquier problema de salud, el hospital te debe de tratar ese problema y los médicos investigadores del estudio tienen que tratarte eso, y es muy importante que todo el mundo esté muy bien informado antes de empezar a participar por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Así que, bueno, con eso ya termino y muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, José, porque ha sido, bueno, sobre todo breve, pero muy claro y bueno, ha sido muy, muy fácil entender todas las cosas que has estado contando en relación a la dedicación y al tiempo y las implicaciones que supone y cuál es el procedimiento de la manera, bueno, pues cotidiana. Uno llega, se planta allí y, bueno, ¿qué pasa, no? Para poder participar en un ensayo, cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo.
Quiero hacerte una pregunta ahora al hilo de lo que has contado. Claro, hay personas que nos siguen que están viviendo en otros países, ¿no? Nos preguntan algo muy concreto, pero es algo que también dentro y salvando las distancias, creo que es interesante abordar ahora en relación a las personas que viven en provincias, incluso en España, donde están un poco más alejadas de los hospitales que tradicionalmente participan en estos ensayos clínicos, ¿no? La pregunta fundamental o principal era si para acceder a los estudios se tiene que ser residente en el país donde se realiza o si se puede acceder si es una persona extranjera. Y también te diría yo, ¿no? Pues hasta a colación de esto, si personas que viven a qué distancia sería como el máximo para poder participar en un ensayo clínico teniendo en cuenta lo que has comentado. Bueno, depende mucho de las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, en el ensayo clínico de Tommy Nersen de Roche hay gente que viene de Canarias, de Baleares, es cada 4 meses, cada 3 o 4 meses la visita, pues es razonable coger un avión si el promotor del estudio lo paga o si el participante tiene dinero para ir y es viable hacerlo, se puede hacer. En general diría que participar en un ensayo clínico en otro país yo lo desaconsejaría completamente por un montón de motivos, salvo casos extremadamente excepcionales de ensayos clínicos muy concretos. No creo que ninguno de los que estemos hablando aquí, de los ensayos en los que estemos hablando aquí, recomendaría yo por muchos motivos de seguridad, médico-legales, de lo que implica en sí un ensayo clínico en términos de beneficio a la persona que participa, en beneficio directo. Yo, en general, diría de todos los ensayos que hemos estado hablando aquí hoy, no creo que, salvo circunstancias muy, 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 muy concretas, recomendar a nadie viajar a otro país para participar en el ensayo. Genial, creo que ha quedado claro. Y bueno, por dar paso a Claudia, que es la persona que nos acompaña, quiero lanzarte también una última pregunta, José, así que le vas a dar paso prácticamente tú con tu respuesta. Una de las preguntas que nos ha llegado es cómo se puede aplicar a estos ensayos, a estos estudios. ¿Cómo se puede? Si la gente quiere participar, que nos escriba a través del contacto que podemos dar más tarde o que os escriban a la asociación y les dais nuestro email y que nos escriban con su teléfono o el email explicándonos un poco el caso y nosotros generalmente intentamos, yo por lo menos en mi caso me comprometo por lo menos a comunicarme con esa persona y considerar su participación. A todo el mundo que escriba yo me comprometo a responder y considerar su participación en la medida de lo posible. Y me Si imagino, bien es cierto, tenéis como una puerta de entrada un poco más fácil, ¿no? O frecuente. claro, porque a veces hay centros que tienen menos capacidad o tienen más trabajo o a lo mejor están más implicados en más enfermedades. Yo sé que San Pau trabajan de una manera muy parecida a nosotros, con mucha dedicación y mucha atención y cruces también, pero a lo mejor hay otros centros que tienen menos personal, menos tiempo y les cuesta más hacerlo así, pero en general, contactando con los centros y en general los centros estamos interesados en incorporar a pacientes a los estudios en los que participamos. O sea que esa es la manera. Efectivamente, de esa manera. Marian, ¿querías decir algo? Sí, no solamente un apunte. Por ejemplo, nosotros desde nuestro centro, en el de Tórmines en el HD1, mandamos a varios pacientes de nuestro centro a San Pau hasta que pusieron en marcha nuestro estudio. Por si acaso no lo abrían, para darles la oportunidad. Y a uno de ellos iba en avión, bueno, los dos iban en avión, o sea, Roche se hacía cargo de los vuelos. Y ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, claro, nosotros estamos en Vizcaya y vienen pacientes, una de Guipúzcoa, una persona de Guipúzcoa y otra persona viene de Vitoria y les ponemos un taxi. Nos lo pagan las dos compañías, les pagan los viajes para ir y venir a hacer tanto las resonancias como el día de la visita al centro. Y el taxi espera pacientemente dentro del hospital hasta que terminamos la visita. Ok, genial, gracias por compartir esos detalles prácticos a nivel logístico. Sí que también
que hasta ahora hemos estado hablando de ensayos con fármacos, con principios activos, ¿no? Con terapias, pero que hay otro tipo de ensayos que son los observacionales. Estos estudios observacionales, como habéis referido anteriormente algunos de vosotros en vuestras exposiciones, el más conocido es el estudio Enroll-HD, que es, bueno, una puerta de entrada a poder tener un pool de pacientes que conocéis, que seguís, que tenéis una serie de estándares marcados, uniformes, con los que poder bueno, pues tener esa parte de reclutar pacientes que pudieran ser candidatos en base a esta herramienta que complementa el trabajo de los ensayos clínicos con fármacos. Para poder contaros esta otra manera de estar involucrados con la investigación desde el punto de vista observacional, pues voy a dar la bienvenida a Claudia. Nos quedan 10 minutos, ahora ya sí que sí, porque la gente va a estar sacando la cena aquí con nosotros. Para que nos cuentes, Claudia, te quiero dar las gracias y la bienvenida. Bueno, pues qué es Enroll y cómo las personas pueden involucrarse y por qué es importante que participen y qué tipo de pacientes pueden participar, todo esto. Así que es tu tiempo, Claudia. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la convocatoria y muchas gracias a todos los colegas por todas las presentaciones. Pero cuando yo escuchaba todo lo que contaban de los ensayos clínicos, estaba muy feliz porque Enroll empezó en el año 2012, después de Registry, y el objetivo fundamental de Enroll era favorecer, y es favorecer el desarrollo de los ensayos clínicos. Entonces, claramente, cuando vemos la gran cantidad de ensayos clínicos que hay, nos damos cuenta de lo exitoso que Enroll es. ¿Y por qué es necesario que exista Enroll, que no es un proyecto, no es un ensayo, no es un simple estudio observacional, sino que Enroll-HD es una plataforma de investigación clínica? ¿Por qué decimos plataforma? Porque es algo en lo que nos podemos apoyar y es algo que podemos utilizar para diferentes propósitos. Fundamentalmente, los propósitos iniciales de Enroll, el primer propósito y más importante era promover el desarrollo de ensayos clínicos, que es un objetivo que claramente se está cumpliendo. El segundo objetivo era comprender mejor la enfermedad de Huntington, porque cuando Enroll empezó no sabíamos toda la progresión de la enfermedad, había muchos aspectos de la enfermedad que no se conocían y sobre todo no encontrábamos, como explicó Chus, qué biomarcadores nos permitían saber que una persona estaba pasando de una etapa a otra de la enfermedad. Y si nosotros vamos a buscar fármacos que nos digan o nos prometan detener la enfermedad, tenemos que saber medir claramente si hay o no progresión de la enfermedad en un paciente. Y para eso tenemos que tener biomarcadores. Para todo eso sirvió Enroll, y por el último de los 3 pilares fundacionales de Enroll fue mejorar la calidad de la atención clínica de los pacientes. Esto que parece muy natural no era así, porque no había estándares para la atención clínica de los pacientes con enfermedad de Huntington, que es una enfermedad poco frecuente, una enfermedad que en general por el impacto que tiene puede generar vulnerabilidad social, y muchos de los pacientes no tenían la atención que requerían, y estoy hablando por supuesto en todas las regiones del mundo. Estos son los objetivos de Enroll, siguen siendo los objetivos de Enroll, pero lo más importante es ¿qué se logró con Enroll? Al día de hoy nosotros tenemos 23 países participando, tenemos casi 162 sites en todas las regiones del mundo, tenemos 35.568 participantes al día de hoy, y todo esto nos garantiza el poder desarrollar este enorme número de ensayos clínicos, porque en definitiva el objetivo de Enroll es la búsqueda de no solo una instancia de cura de la enfermedad, sino una posibilidad de detener la progresión de la enfermedad. Particularmente, ¿quiénes pueden participar en Enroll? Han ido cambiando los criterios de inclusión de Enroll. Al inicio, nosotros planteamos, bueno, pueden participar en Enroll todos los individuos que tengan enfermedad de Huntington clínicamente diagnosticada como tal. Pueden participar también todos aquellos individuos que estén en riesgo de padecer la enfermedad,
y no quieran saber si son o no portadores de la mutación. También pueden participar los familiares de esos individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos familiares comparten el entorno de ese participante, de ese paciente, y es muy importante para algunos estudios que estos individuos que comparten el microambiente en el que el paciente se desarrolla puedan ser utilizados como control. No estamos en este momento utilizando o incorporando controles comunitarios para Enroll-HD, es decir, en otros ensayos se reclutan individuos de la comunidad en general. Nosotros no lo hacemos, salvo para algunos estudios muy particulares o subestudios de Enroll. Es muy importante tener en cuenta que no es mandatorio hacerse el estudio genético si se está en situación de riesgo para poder formar parte de Enroll. Esto es algo que nos preguntan y muchos individuos en riesgo se sienten presionados a hacerse el estudio genético porque creen que es una condición para ser parte de Enroll. Esto no es así. Nosotros nunca lo hubiéramos permitido, los comités de ética no lo hubieran permitido tampoco porque es una situación de presión a un paciente para la toma de una decisión y de esa manera va a continuar. Al inicio del estudio no contemplábamos la posibilidad de que participantes con alelos intermedios fueran parte del estudio. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2012 no sabíamos mucho de lo que ocurría con los alelos intermedios. Hoy sí lo sabemos y aquellos individuos que tienen alelos intermedios pueden ser parte también, pueden ser incorporados en Enroll. El estudio fue creciendo, realmente tiene una dimensión enorme, como les comenté, y entonces en 2017 los directores, los investigadores principales y el grupo de consejo asesor de Enroll estableció una comunicación a todos los investigadores principales de todos los sites, sugiriendo, instando a la incorporación de pacientes que fueran presintomáticos, individuos que estuvieran en riesgo o aquellos individuos que tuvieran enfermedades en estadios muy tempranos. ¿Y por qué surgió esta recomendación en el año 2017? Porque uno de los propósitos y uno de los fundamentales propósitos de Enroll es el desarrollo de ensayos clínicos. Entonces nos dábamos cuenta que la incorporación de pacientes que tuvieran estadios avanzados de la enfermedad, primero generaban una gran carga para el individuo, porque le costaba desarrollar alguna de las múltiples evaluaciones que implica pasar por una entrevista de Enroll, y eso lo frustraba profundamente, pero además no eran elegibles para ensayos clínicos. Es por eso que surgió esta recomendación en el año 2017 y vimos una excepcional respuesta de todos los sites porque realmente se modificaron los criterios de reclutamiento en los sites y empezó a incorporarse un grupo de individuos en edades mucho más tempranas. Por supuesto que ahora seguimos promoviendo este criterio. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos aprendido, por ejemplo, a partir del ensayo de Tommy Nersen, que realmente si queremos detectar diferencias significativas en el mecanismo de acción de un determinado fármaco, necesitamos que el individuo no esté demasiado afectado para poder visualizar el cambio. No queremos descartar un fármaco o decir que un fármaco no sirve por haber incorporado erróneamente individuos que estaban demasiado afectados al momento de la evaluación. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque a veces los pacientes nos transmiten un sentimiento de tristeza o de desilusión cuando no pueden ser incorporados en Enroll o cuando no pueden ser incorporados en un ensayo clínico. Y yo siempre les transmito lo mismo: no se sientan de esa manera, porque aquellos que sí pueden participar son los que probablemente nos van a dar las respuestas necesarias para que después la terapéutica pueda instalarse en toda la comunidad de afectados. O probablemente no exista una única estrategia terapéutica como resultado de todo este esfuerzo, sino que va a haber distintas estrategias y vamos a tener un menú
de estrategias terapéuticas que vamos a tener que ajustar a cada paciente en su etapa de desarrollo de la enfermedad. Por supuesto que esto no lo digo yo ingenuamente, en muchos meetings académicos se habla de probablemente todas estas distintas maneras de abordar la enfermedad que tienen las distintas compañías y las distintas estrategias terapéuticas se deban a que no va a haber una única cura para todos los participantes o todos los pacientes. Vamos a tener que tener distintos criterios y ajustar distintas estrategias para cada uno de los participantes. Tendría muchísimas cosas para contarles de Enroll, pero imagínense que Enroll ha permitido poner a disposición de la comunidad científica una cantidad de datos tan importante que tenemos información de 35.000 pacientes, pero tenemos información de más de 120.000 visitas realizadas en todo el mundo y tenemos millones de muestras a disposición de la comunidad científica. Entonces, el valor que tiene, la contribución que hacen todos los participantes de Enroll en todos los lugares del mundo para que se puedan desarrollar los ensayos clínicos es lo que más quiero agradecer. Porque así como la comunidad de Venezuela fue crítica para el hallazgo de la mutación, la comunidad que participa diariamente en Enroll sostiene el desarrollo de todos los ensayos clínicos que hoy se están llevando adelante. Enroll es el sustento de más de 34 ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento. Enroll ha permitido el descubrimiento de más de 10 biomarcadores de la enfermedad. A raíz del desarrollo de Enroll y de Clarity se han podido desarrollar estrategias de diagnóstico como la detección de la huntingtina mutada en líquido cefalorraquídeo que hoy utilizan muchísimos de los estudios que presentaron Chus y Marian hoy. Entonces, realmente no puedo estar más feliz y más orgullosa de ser parte de la comunidad de Enroll, y lo que quiero transmitirles es a todos los que son parte, que se sientan más que orgullosos por el esfuerzo que están haciendo y cómo aportan a encontrar la cura para la enfermedad. Y aquellos que no pueden ser incorporados porque no cumplen los criterios para el momento de Enroll que estamos viviendo, que no se preocupen, porque hay una comunidad extremadamente sólida de pacientes, médicos y datos que están velando porque se siga la búsqueda de la terapéutica. Me tengo que sumar agradecimiento, Claudia, porque efectivamente, igual que es importantísimo el trabajo que hacen los investigadores y todas las compañías farmacéuticas, los grupos de investigación básica que dan lugar luego a esas investigaciones translacionales en la clínica, nada de esto sucedería si no hubiera pacientes comprometidos, valientes y bueno, pues sacrificados, porque participar en un ensayo clínico conlleva tiempo, esfuerzo, dinero, recursos y el apoyo muchas veces de la familia, del acompañante que va a esas visitas y que hace posible que a nivel logístico el paciente pueda seguir comprometido con el proyecto de investigación. Entonces, fundamental es la participación de los pacientes en ensayos como estos, pero también no quiero dejar de recordar los pacientes que siguen colaborando con la investigación donando su tejido cerebral. Una vez que desgraciadamente no hemos encontrado una solución para ellos, el donar el tejido cerebral también es fundamental para que los investigadores puedan continuar aprendiendo acerca de la enfermedad de Huntington y mirar al futuro con esperanza a base de ese conocimiento de quienes desgraciadamente se han quedado por el camino, ¿no? Entonces, siempre gracias a las personas que están involucradas de manera directa o indirecta con la investigación. ¿En qué consiste el estudio Enroll? Hay que hacer análisis de sangre, hay una evolución en el tiempo. 2 minutos me quedan, a ver quién hace Te lo cuento, te cuento, el ensayo es un estudio observacional que implica una visita anual. Se toma una muestra de sangre en la visita inicial. Si el paciente está de acuerdo, la muestra de sangre puede repetirse en los años subsiguientes, pero es opcional. Y durante la visita se le realizan un gran número de evaluaciones neurológicas, cognitivas y conductuales. El conjunto de esas evaluaciones en un paciente que está bien
y con un médico extremadamente avesado se puede realizar en menos de 1 hora y media. A veces se demora un poco más y puede llegar a las 2 horas. Y cualquier otra duda que tengan de Enroll, les dejamos nuestros correos y por supuesto que estamos a disposición. Y muy importante decir que todas las personas que participan en Enroll, este estudio observacional es anónimo, con lo cual se mantiene la privacidad no solo de los datos, sino también de los participantes que están involucrados en esta iniciativa, en esta plataforma de investigación. Bueno, nos hemos alargado un poco más de lo que teníamos previsto, pero creo que ha merecido la pena porque teníamos mucha información que compartir y al fin y al cabo la investigación es lo que sostiene nuestra esperanza. Entonces, tener tanta investigación que compartir con la comunidad Huntington no deja de ser un motivo de, bueno, pues de esperanza, de estar agradecidos, ilusionados y contentos, ¿no?, por todos los esfuerzos que se están llevando para encontrar un tratamiento que sea efectivo y alivie la carga de enfermedad que tienen estas familias. Simplemente me queda recordaros que en el mes de octubre en Cracovia el HDN, que es el Grupo Europeo de Investigación de la Enfermedad de Huntington, hará su congreso bianual. En este congreso las familias somos bienvenidas, podemos asistir, podemos estar en contacto con los investigadores, con los médicos, con personas como las que hoy nos han compartido su conocimiento y su experiencia y nos han resuelto dudas. También están presentes farmacéuticas y es una oportunidad para poder vivir de primera mano todo lo que se está investigando en la enfermedad de Huntington con los propios involucrados de forma directa. Así que os animo a que si tenéis esa inquietud, ese interés por acompañarnos en Cracovia del 22 al 24 de octubre, si no me equivoco, de este año, pues que contactéis con vuestras asociaciones, que os daremos toda la información que podáis necesitar para facilitaros participar y estar de manera directa en ese evento que desde luego es el central en relación a la investigación de la enfermedad de Huntington en Europa. Me queda daros las gracias a todos de corazón, a los ponentes que habéis estado todo este tiempo con nosotros y nos habéis facilitado que esto haya salido adelante, a la Asociación Europea por hacerlo posible y nada, recomendaros que estéis atentos a las redes sociales de FEPAE y de Moving Forward, que somos los que subiremos el webinar cuando terminemos ya de editarlo y adjuntaremos las presentaciones y los datos de contacto de las personas que han participado como ponentes hoy, para que si tenéis alguna duda, pues podáis contactar con ellos directamente. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y durante el año seguiremos haciendo más webinars, así que manteneros en contacto y atentos a las actualizaciones. Buenas tardes, buenas noches.